Estimados alumnos, buenos días. Aquí va a estar la explicación de los ejercicios de los primeros 4 días. De antemano te pido disculpas si llegas a escuchar algún ruido fuerte o extraño. Están construyendo justo en el patio de mi casa, así que no puedo hacer nada al respecto, ¿no? Pero para no atrasarnos voy a tratar de hacerlo más rápido, ¿ok? En la primera parte, esta vez te adjunté las planeaciones, como si ya viste, entraste a Classroom, ya te pudiste dar cuenta. No están nada más los ejercicios, está toda la planeación. Quizás esto te ayude a organizarte mejor y a entender qué es lo que estamos avanzando en estas clases en línea, ¿no? Ahí vas a ver cómo vamos avanzando en las secuencias del libro, las lecciones del libro. Son 4 sesiones que equivalen a las 4 horas que tenemos de clase, etc. En la primera, que dice número de clase 1, en las actividades el primero dice pues ver el video explicativo, que es este. Y luego está la instrucción de responder el inicio en la página 60. Entonces, si tienes tu libro a la mano, nos vamos a la página 60. En el inicio dice, subraya las fuentes históricas en las que buscarías información acerca de la Revolución Mexicana, y hay un cuadro que tiene diferentes tipos de fuentes, ¿no? Ya hemos dicho cuáles son fuentes primarias, las que se originan en ese momento de la historia que vamos a estudiar, y las fuentes secundarias son todas las que salen después. Quiere decir, todo lo que los historiadores, periodistas, etcétera, escribieron sobre ese asunto, eso ya es una fuente secundaria, ¿no? Por ejemplo, viene ahí denuncia de los excesos del régimen porfirista. Bueno, para empezar, subrayamos. Los códices nos van a hablar de la Revolución Mexicana. Ya sabemos de qué periodo son los códices, entonces lo puedes contestar. Los cartones políticos que te expliqué para el proyecto del Porfiriato, también ya puedes saber si sí nos pueden hablar de ese periodo o no. Diarios de viajeros. Esos diarios de viajeros más bien los vimos en la colonia, ¿no? Cuando llegaban los expedicionarios y bla, bla, bla. Los telegramas. Si pusiste que en el Porfiriato se empieza a extender la red de telegramas, de ahí puedes deducir si se usaban o no. Películas en la Revolución Mexicana. Murales. Los murales van a ser una parte fundamental de la revolución en los últimos años de la revolución. Es decir, más o menos después de los 20, 30, ahí empiezan a tomar fuerza los murales, y el muralista más reciente todavía, más importante en México, pues es Diego Rivera, ¿no? Los cronistas religiosos, esos también los hemos visto, pero cuando llegaron los españoles y eso, en la Revolución Mexicana realmente no son relevantes, ¿no? Las cédulas reales son de la colonia. Cédula real es la que mandaba escribir el rey, que era una orden o una ley, por decir así, dada por el rey. Monumentos. Los monumentos son para formar patria, para crear memoria, ¿no? Y pues habrías que decidir si tú crees que sí nos pueden hablar de la revolución o no. Los corridos, que tienen su origen justamente en pasar la historia para los que no sabían leer y escribir, pues era una forma de enseñarles historia y que a su vez ellos la pasaran a otras generaciones, ¿no? A través de la música, y en este caso los corridos, que en específico son los que cuentan la historia de un personaje, un héroe, un villano o un suceso muy muy importante en específico, ¿no? Fotografías de ese tiempo, ¿qué tan relevantes crees que pudieron haber sido? ¿Qué tantas fotografías crees que había en ese tiempo o ya existían en ese tiempo? Y la prensa, por prensa se refiere los medios de comunicación, que en ese tiempo obviamente estaban limitados a periódicos y revistas, panfletos y eso, ¿no? Cosas impresas. Entonces ahí tú subraya cuáles son las fuentes en las que tú buscarías información sobre la Revolución Mexicana. En el punto número 2 del inicio dice que indiques cuáles consultarías para cada cosa que te están pidiendo. Por ejemplo, si quieres investigar la denuncia de los excesos del régimen porfirista, ¿cuál de esas que están arriba en el cuadro escogerías? ¿Crees que en los monumentos se habla de los excesos que cometía Porfirio Díaz? ¿O será más bien que salen los cartones políticos, como viste que así era
en el proyecto del periódico? ¿O crees que se anunciaban en la prensa? ¿En cuál de esos? Comunicación respecto a acciones militares. ¿Dónde de todas esas fuentes crees tú que sería más fácil encontrar información acerca de lo que hacía el ejército? ¿En la prensa? ¿En los monumentos? ¿En las películas? ¿En los murales? ¿En dónde? La composición social de los grupos revolucionarios. Si yo quiero estudiar qué clases sociales había en el Porfiriato, ¿a qué fuentes me puedo remitir? ¿A los códices? ¿A los telegramas? ¿A cuáles? Y si quiero conocer cuáles fueron los héroes de la revolución o qué se hacía en la vida cotidiana de ese tiempo, ¿en qué fuente me puedo basar? Está relativamente fácil, ¿no? Tú ahí vas a ir poniendo cuál fuente es la correcta. Luego dice en las instrucciones para el trabajo de la clase número 1, el video, responder el inicio y copiar los apuntes que están puestos en Classroom. Te puse una cronología en Classroom, cronología de la Revolución Mexicana. Y ahí, bueno, el primer punto es Madero, que va a ser el que empieza todo este proceso de la revolución. Escribe un libro un poco, Madero era un poco medio fumado, ¿no? Porque luego decía que hablaba con espíritus y tenía unas ideas ahí muy, muy místicas, muy raras. Pero en uno de sus momentos más serios escribe la sucesión presidencial, en la que empieza a hablar en contra del régimen de Porfirio Díaz y dice que debería haber una democracia, es decir, una democracia real, no efectiva, porque con Porfirio Díaz había elecciones, pero acuérdate que siempre ganaba él misteriosamente. Entonces Madero empieza a decir, debería haber elecciones que sean libres, es decir, que no te hagan votar con una pistola en la cabeza como lo hacía Porfirio Díaz, y recuperar la libertad de la prensa, porque Díaz no dejaba que se publicara lo que fuera en los periódicos. Acuérdate que luego decía que los mataran en caliente, ¿no? Después se funda el Partido Nacional Antirreeleccionista con Madero a la cabeza y empiezan con este lema: sufragio efectivo, no reelección. El lema de Porfirio Díaz cuando él luchó por llegar a la presidencia había sido no reelección, o sea, muy parecido. Sin embargo, dijimos que irónicamente se reeleccionó un montón de veces, ¿no? Aquí Madero recupera lo de la no reelección, pero le agrega antes sufragio efectivo. Sufragio quiere decir voto. O sea, te está diciendo que el voto de la gente se haga realmente efectivo, ¿no? Que se cuente. En el punto 3 dice que Díaz prohibió las reuniones y clubes. Se empezó a dar cuenta Díaz que se estaban organizando en su contra y dijo, no más, no se puede reunir la gente, ¿no? Los tenían en cuarentena como ahorita. No te puedes reunir, no puedes hacer clubs, no puedes tener tertulias en tu casa, que eran estos convivios entre intelectuales, y empieza a echarle ojo a todo el mundo para que si se daba cuenta que alguien estaba haciendo algo misterioso en su contra, luego era darle cuello, ¿no? Y además manda a meter a la cárcel a Madero. Madero logra exiliarse después, lo deja salir de la cárcel, pero se va del país. Se exilia a Texas y desde ahí redacta el Plan de San Luis, que va a ser el detonante del movimiento revolucionario. En el punto número 5 tenemos otro grupo. Va a ser muy importante que distingas aquí que cuando hablamos de la Revolución Mexicana no estamos hablando que todos los mexicanos se unieron contra Porfirio Díaz. Así no fue. Nunca ha sido así nuestra historia. Acuérdate que siempre nos estamos peleando. Entonces vas a ver que vas a notar los diferentes ejércitos que se van a formar y que no tienen el mismo objetivo, ¿ok? El primero de ellos obviamente va a ser el de Madero. Su objetivo es que Madero llegue a la presidencia y eran personas ricas. Madero era alguien bastante pudiente, ¿no? Era dueño de haciendas, había heredado riqueza, era de la alta, era un intelectual. Pero luego se va a ir formando otro grupo también con ideas muy, muy diferentes, que son más bien anarquistas. Y esos son los hermanos Cerdán, que están en el punto número 5. Ellos no creen, dentro del anarquismo, ellos no creen ni siquiera en los países, en los límites geográficos. Los anarquistas fueron un movimiento que pretendía que todo el mundo fuera
como una inmensa región o un solo país, por decirlo así, ¿no? Creían que todo el mundo debería de ser anarquista, que no debería existir México, Colombia, Venezuela, bla, bla, sino que todos éramos parte de un solo planeta, por decirlo. Era muy idealista, claro está, pero fueron muy importantes aquí. Y ellos son los que iniciaron el movimiento, porque cuando dijeron, está en la revolución, en realidad no fue casi nadie, ¿no? Es como la independencia, que se dio el grito de Dolores, pero fueron como 5 personas ahí perdidas. Es lo mismo aquí. Los hermanos Cerdán fueron los únicos que siguieron esto de iniciar el levantamiento armado, ¿no? En el punto 6, Francisco Villa, ahí viene otro ejército. Este es de Francisco Villa con el ejército División del Norte, que se crea en Chihuahua, es por eso del norte, es un grupo norteño. Y Francisco Villa, a diferencia de Madero, cuyo ejército era más de élite, el de Villa era de campesinos. Villa estaba peleando por los estaba peleando por las necesidades de los campesinos, que eran la gente de su clase social, ¿no? Y luego en el punto 7, cuando ya empieza el movimiento revolucionario, obligan a firmar su renuncia a Porfirio Díaz, o sea, es un golpe de estado, y lo obligan a salir del país. No lo matan, le perdonan la vida, lo dejan irse, pero le dicen, o sea, te tienes que ir del país, ¿no? Y él se va muy obedientemente a Francia y allá se muere de unos poquitos años después por causas naturales, ¿no? Porfirio Díaz no lo asesinaron, ¿ok? Y le deja la presidencia interina. Cuando dice interina, quiere decir que es temporal, en lo que hacemos elecciones, ¿ok? Se pone un presidente en lo que hacemos unas elecciones democráticas. Y ese fue Francisco de la Barra. En el punto 8 ya se hacen ahora sí las elecciones y resulta ganado, pues claro, Francisco y Madero, ¿no? Como debía ser, y el vicepresidente José Pino Suárez. Sin embargo, la presidencia de Madero no gustó, porque no convenció. Tenía mucho bla 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 Madero, pero a la hora que le dan el poder, pues hace realmente muy poco. Entonces, en el mismo año, Emiliano Zapata dice, yo no te voy a apoyar más, porque tú habías prometido regresar las tierras a los campesinos y no lo hiciste. Madero sí había dicho que iba a regresar las tierras, no lo hace, porque los dueños de las tierras, los que habían arrebatado esas tierras a los campesinos, pues eran sus amigos, sus amigos hacendados, ¿no? Entonces, no se va a ir a echar de enemigos a sus amigos ricos. Entonces, empieza a darle, no, espérate poquito, mejor vamos a negociar, vamos a hacer esto y aquello, y no regresa a las tierras. Entonces, Emiliano Zapata dice, yo ya no voy a apoyar más a Madero, le retira su apoyo, pero no nada más eso, se levanta en armas en contra de la presidencia de Madero con otro ejército, ¿no? Tenemos el ejército de Madero, los maderistas, el ejército de Pancho Villa, el ejército, que no fue realmente un ejército, pero los anarquistas, digamos, ese grupo, y ahora tenemos el ejército de Zapata, que es Ejército Libertador del Sur, y ellos estaban sobre todo en el estado de Morelos, ¿no? Y empiezan a pelearse contra la presidencia de Madero. Después, en el punto 10, ya es general el descontento, ya no nada más es Zapata, ya nadie quiere a Madero ahí, y en un intento desesperado por él salvar la presidencia, le pide ayuda muy ingenuamente a este otro sujeto que va a entrar en escena, que se llama Victoriano Huerta. Pero en el punto 11 está la traición más trágica de la historia de México, bueno, una de las muchas. Victoriano Huerta, en vez de calmar a la gente para salvar a Madero, lo que hace es confabularse con el embajador estadounidense, y entre los dos y otros más mandan a apresar a Madero, o sea, lo traiciona hábilmente, y no nada más lo apresa, lo mata, ¿no? Lo manda a matar, y es una de las muertes más lamentables que hay. O sea, una traición de novela. Lo manda a matar y obviamente se queda él con la presidencia, ¿no? Se asume como presidente. Pero tampoco lo quisieron. Toda la Revolución Mexicana van a ser golpes de Estado. O sea, alguien llega al poder por medio del ejército y alguien más lo quita por medio de otro ejército, ¿no? Cuando Victoriano Huerta es presidente,
Llega este otro personaje, Venustiano Carranza, y dice, no, tampoco tú vas a ser presidente, voy a ser yo. Y hace otro ejército. Entonces este ejército se va a llamar constitucionalista, porque los carrancistas o constitucionalistas lo que querían era que se hiciera una nueva constitución, ¿okay? En el punto 13 te pongo ahí las regiones de influencia, o sea, los zapatistas están en el sur, en Morelos, los carrancistas están en el norte, en Coahuila, los obregonistas de Álvaro Obregón, que no está en la cronología, pero sí es un presidente de México y es importante, están en Sonora, también en el norte, y los villistas están en Chihuahua, también en el norte, ¿no? Es curioso que el movimiento revolucionario fue más en el norte. Si te fijas, casi toda la historia de México es muy dirigida al sur. Este proceso de revolución fue muy norteño, ¿no? En el punto 14 te pongo lo de la Convención de Aguascalientes, que fue una junta que hicieron todos los líderes de los diferentes ejércitos que había para ponerse de acuerdo a ver qué vamos a hacer, porque como siempre estamos haciendo un cochinero y no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Entonces se ponen de acuerdo, pero son traicionados por el ejército constitucionalista, porque se ponen de acuerdo que van a parar las armas, el uso de las armas. Sin embargo, cuando están desarmados, el ejército constitucionalista ataca, o sea, otra traición ahí, y ganan por medio de los tratados de Teoloyucan, gana el ejército de Carranza y Venustiano Carranza es nombrado presidente, ¿sí? Entonces se arma un partido que va a escribir la nueva constitución, que es la que tenemos actualmente, la de 1917, y de ahí vienen estos 3 artículos que hasta la fecha son fundamentales en la constitución que tenemos. La educación laica y gratuita, se regula ahora sí la propiedad de la tierra, quiénes son, de quién es la tierra, del que la trabaja, del que la compra, del que se la da al gobierno, de quién. Ahí se regula la propiedad de la tierra. Y algo que no había sido contemplado en constituciones anteriores, los derechos de los obreros, ¿no? Acuérdate que los obreros fueron asesinados durante el Porfiriato, entonces era un asunto pendiente de los revolucionarios dar solución a ese problema de los obreros, ¿ok? Esa es la cronología que te puse ahí y que te puede servir para contestar el desarrollo, el punto número 3 del desarrollo, que es una cronología también, ¿no? Casi todos los puntos que vienen en esa vienen en lo que yo te acabo de explicar. Son muy poquitos los que no, porque pertenecen al periodo del Porfiriato. Por ejemplo, triunfo del ejército constitucionalista, ya te lo dije. Zapata y Villa entran en la capital, ese no te lo di. El Congreso Constituyente es el que escribe la Constitución, ahí te dije el año, ahí viene el año en el que fue. El fin del régimen porfirista, pues lo debes de saber. La entrevista a Díaz-Krillman es antes de que saquen a Porfirio Díaz. La decena trágica es durante la presidencia de Madero, cuando no lo quieren. La huelga de Cananea es durante el Porfiriato. El inicio del levantamiento maderista es cuando se acaba el Porfiriato. Y cuando Zapata rompe con Madero se viene la cronología, ¿no? Así que ya te di casi todos los puntos de ahí. Página 61. Ese es un ejercicio de comprensión lectora. Vas a leer lo relacionado a la entrevista a Díaz-Krillman, que es una entrevista que le hizo este sujeto Porfirio Díaz preguntándole cuándo va a dejar de ser presidente. Y es muy irónica porque Díaz le dice que él está a favor de la democracia, que lo que más quiere es la democracia en México y sin embargo no se va. Además le dice, ya me voy a ir, yo creo que ya México está listo, que no sé qué. Pero unos meses después resulta que vienen las elecciones de 1910 y él se reelige y gana otra vez misteriosamente. Entonces fue como, no que ya te ibas, pues no se quería ir en realidad, ¿no? Eso es lo que vas a escuchar y leer y contestar las preguntas que vienen ahí. Es de lectura y comprensión, ¿sí? En el punto número 7, indicar qué características del porfiriato causaron la Revolución Mexicana. Pues esas las hemos hablado en otros videos en tu trabajo. Los obreros
eran pésimamente tratados, pésimas condiciones laborales. Los campesinos perdían sus tierras porque las tierras se le daban a los ricos. Los indígenas eran masacrados para quitarles sus tierras que eran muy ricas en agricultura, etcétera, ¿no? La falta de democracia, etcétera. Era la falta de poder participar en el gobierno si no eras amigo de Porfirio Díaz. Todas esas son causas que hicieron que estallara la revolución, ¿sí? Y luego en el 8 vas a leer la sección de los contenidos sobre el programa del Partido Liberal. Ese Partido Liberal es donde estaba Porfirio Díaz, con Benito Juárez y todos ellos, que se crea después de la independencia de México, y el propósito era sacar todo lo que tenía que ver con la facción conservadora, ¿no? Las leyes de reforma y todo eso. Porfirio Díaz, acuérdate que no era ni liberal ni conservador, o sea, a él le valían gorro esas cosas. Él lo que quería era llegar al poder, ¿no? Entonces está dentro del programa del Partido Liberal, pero cuando llega a ser presidente, como dije en el video anterior, no le importa conciliarse con la iglesia para arreglar ese asunto, ¿no? No era como Juárez, pues. El punto número 9, pues ese tampoco se hace, ¿no? Porque es en el salón. Y luego nos vamos a la 63. Ahí vas a leer el corrido de la decena trágica en México. La decena trágica es toda esta traición que le hicieron a Madero, ¿ok? Cuando en vez de ayudarlo Huerta, lo traiciona y todo eso. Esa es la historia de la decena trágica. La vas a leer y vas a contestar las preguntas que te hacen en la página 64. ¿Qué suceso relata? ¿Cuándo ocurrió? Son preguntas muy sencillas. ¿Quiénes son los protagonistas? Bla, bla, bla. Es lectura de comprensión y ya lo dijimos, ¿no? Se trata de cuando sacaron a Madero de la presidencia. En el desarrollo punto 2, otra vez escuchar el relato, nada más que ahora es en audio, de la decena trágica y tomar nota. Prácticamente es lo mismo que en la parte de arriba. Van a cambiar algunos datos extras que te da el audio, ¿sí? En la 65, a ver hasta dónde llegamos aquí. Llegamos hasta la 64, sí. Estos 4 clases, ¿no? Para esta semana llegamos a la 64. En la clase 4 o trabajo 4, yo te voy a subir próximamente cuáles son esos puntos que vas a investigar y los vas a poner en tu libreto, ¿ok? Esos puntos son quién mató a quién. Cuando teníamos clases en los salones y presenciales, hacíamos un proyecto de eso. No vamos a poder hacer el proyecto, obviamente, quizás te dé mucho gusto, pero sí vas a tener que investigar por lo menos la información, porque todos se asesinaron. Entonces queremos saber quién mató a Zapata, quién mató a Villa, quién mató a Obregón, quién mató a la Huerta, quién mató a Huerta, que son 2, quién mató a Carranza, quién mató a Madero, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que vas a investigar, así todos los golpes de estado que se fueron dando y quién los mandó matar. Yo te voy a subir las indicaciones en Google Classroom, ¿ok? Y nada más, por último, por ahí me siguen llegando, ya lo bueno es que es la minoría, pero me siguen llegando correos que no los estoy revisando. No estoy jugando cuando les digo que sigan instrucciones, no es un chiste ni es voluntario. Tienes que mandarme el correo como yo te lo estoy pidiendo. Es que tiene un objetivo. Yo estoy revisando 500 correos. Yo no puedo estar buscando a ver qué número de trabajo es el que me mandaste porque nunca voy a acabar. No puedo estar volteando las imágenes porque nunca voy a acabar. No puedo estar buscando de qué grado eres porque nunca voy a acabar, ¿sí? Necesito que esa información ya esté ahí para yo revisar rápido y poder agilizar esto, porque luego ustedes también dicen, es que mandé el correo hace 5 días y no me llega respuesta. Pues sí, porque tengo que estar batallando, revisando los correos de a ver, ¿de qué grupo será? Yo sé que crees que todo el mundo te conoce y que la profe sabe bien quién eres y que no sé qué, pero en verdad a veces no sé qué grupo eres. Tienes que poner tus datos en el correo y en el asunto no pongas
una Biblia escrita en el asunto. No pongas nada más que el número de trabajo. Es todo lo que debes de poner. Te lo he dicho repetidas ocasiones y sigues poniéndome el tema o el número de página o la secuencia o no sé qué. No. Trabajo número 1, trabajo número 2, trabajo número 3, trabajo número 4 y esos son los 4 que me debes enviar. Eso nada más va en el asunto. En la redacción del correo ahí sí, fulanita de tal, Juan Pérez, tercero D. Eso es todo, ¿no? Y si me quieres decir algo ahí de alguna duda o lo que sea, pues ahí también lo escribes. Nada más, ¿sí? Nada de páginas, nada de secuencias, nada de temas. Eso es lo único que debe estar ahí, ¿ok? Nada de las fotografías que yo las tengo que revisar así, porque no soy el exorcista, no me puedo estar ahí dislocando el cuello para revisarte y es muy tardado para mí estar girando las imágenes. Yo sé que se puede, yo sé, pero no lo voy a hacer porque tengo 500 correos y no puedo girar imágenes de todos los correos. Mándalos bien. Es muy diferente que tú gires 4 fotos a que yo gire, multiplícale 4 por cada uno de ustedes. Y luego no me mandes la mitad de un ejercicio, o sea, no me mandes trabajo número 3, parte 1, trabajo número 3, parte 2, no, ahí dice, todos los ejercicios de un trabajo se adjuntan en el mismo correo. Si es en libreta, si es en el libro, no me mandes las fotos del libro y después en otro correo la libreta. Porque cuando tú me mandas eso, yo ya te puse un 5, un 7, un 8 porque está incompleta tu tarea. Y después me sale, es la que faltaba en el otro. Pues yo qué sé qué otro correo. No. Manda todo junto. Yo no voy a estar buscando a ver en qué otro correo me habrá puesto fulanita de tal la otra parte. No. Por favor, sigue instrucciones y mándalos como debe ser. Ahí te las volví a anotar, ¿ok? Dudas. Puedes mandar al Instagram, a Google Classroom o al correo. Es más rápido que te conteste en Instagram o en Classroom porque el correo pues se pierde entre el montonal de correos que hay. Pero al que quieras está bien. Y no me mandes dudas y preguntas después de las 3 de la tarde y menos en fin de semana. No los voy a contestar, ¿ok? Me están preguntando un montón de cosas ayer domingo. No. Si tú no te organizaste para hacer tus trabajos en horario de clases, ese es problema tuyo. No me mandes, no las voy a contestar hasta que entre mi horario de trabajo otra vez. Y si es una duda bien urgente que tenías, pues no te va a servir de nada que te conteste 36 horas después. Por eso es importante que hagas tus trabajos dentro del horario de clases para que si surgen dudas, rápidamente, muchos me preguntan y yo inmediatamente les contesto, ¿ok? Aquí estoy de 7:30 a 2:50. Tienes todas esas horas para mandarme todas las dudas que tengas, ¿ok? Y bueno, ya nada más es eso. Felicidades a los que han entregado muy bien y muy buenos trabajos hasta ahorita. Espero pues continúen así por el bienestar de su boleto. Nos vemos en la próxima semana en otro video. Y si tienen dudas, pues me escriben, ¿ok? Bye.